Buenas tardes a todos. Hoy es un día de fiesta en Pez Globo. Hoy tenemos a Roland Halve con nosotros. Roland Halve es un fotógrafo de los que llamamos de reconocido prestigio, especialmente en el campo de la arquitectura. Nuestro contacto con Roland Halve empieza en el año 2005 porque él ganó el concurso que hace el MoMA para la exposición on-site dedicada a la arquitectura española y fotografía toda la obra que luego se expone en el MoMA. Ahí en octubre de 2005 él viene para acá y hace las fotos del aeropuerto que luego se pusieron en el museo. Desde entonces hemos mantenido una buena amistad y por eso lo hemos ligado para que venga y nos cuente su experiencia. Él solo hace arquitectura básicamente, pero en alguna ocasión lo hemos ligado para cada cosa que no son arquitectura. Y en una de esas ocasiones fue en el Hotel Mensei que nos hizo las fotografías que están en la entrada, detrás de la recepción y a la entrada del comedor, que son paisajes de la isla de Tenerife. Eso fue un encargo específico que fue un compromiso, que lo metimos en un compromiso en algo que no es lo que hacía siempre y que con esos resultados creo que quedaron espectaculares, pero fue una liada de esas de Roland, haznos esto, y él, no, yo no hago sino arquitectura. Y al final creo que dio unos resultados muy buenos, y bueno, a la vista están porque todo el mundo lo conoce. Sin más, vamos a empezar a hablar de él nos va a pasar imágenes y nos va a hacer comentarios de su experiencia, que es muy dilatada. Él se pasa la vida dando vueltas al mundo haciendo fotos de arquitectura en todos los continentes, y vamos haciendo una charla y unos comentarios, primero entre él y yo, y luego queremos que todos intervengan y volvemos atrás si hay que volver a alguna imagen que les interese especialmente y podamos participar todos. Siempre me da mucho placer venir a Tenerife, también porque me encanta la isla y tengo muchos amigos, y así fue con gran placer que quería venir para esta intervención. Quiero enseñar algunas fotos, no muchísimas, y yo la llamaría postales porque son fotos que he elegido siempre a final de año, que al final de año siempre estoy buscando algunas fotos que para mí tienen un valor especial porque tienen una carga, algo que va un poco más allá de la típica foto de arquitectura, y son fotos que suelo enviar como una carta de Navidad, de Nuevo Año. Y a lo largo de mi vida profesional se ha hecho una colección que ahora quiero compartir con vosotros. Y sí, es como un caleidoscopio de mi trabajo, ¿no? Jenny ya lo ha dicho antes, yo soy fotógrafo de arquitectura desde más de 30 años y desde entonces estoy como un nómade, un vagabundo, siempre en lugares distintos, en un tiempo bastante determinado, en la búsqueda de cuentar a la mejor manera un edificio, ¿no? un proyecto de arquitectura. Y es un poco esa mezcla de precisión, de improvisación, de color, de sombra, de movimiento que me encanta en mi trabajo. Vamos en orden cronológico. Esta foto es una residencia de los astrónomos europeos en el desierto de Atacama en Chile, que he fotografiado por el equipo alemán que ha realizado esa obra. Y
Fue una experiencia bastante única porque es un lugar muy, muy extremo, que está a 3.000 metros y que tiene unas condiciones meteorológicas increíblemente igual durante todo el año. Allí estuve 4 días, que es mucho tiempo para mí, y desde la mañana a la tarde había siempre la misma situación meteorológica. De hecho, en un año solo creo que llueve nunca y solo en 10 días hay alguna nube. Sí, pero normalmente no hay nubes. Y es ese paisaje lunar y esto es, sí, es un icono de la arquitectura que he fotografiado como un icono, pero que rompe algo la vegetación, ¿no? Que se ve ese orden, esa pureza increíble y al mismo tiempo el desorden de la naturaleza, ¿no? Con los árboles casi sin hojas y sí. Y he dicho antes que que mi trabajo es una mezcla de precisión, de programación y al mismo tiempo de improvisación. Allí, por ejemplo, estuve en Chicago por un encargo fotografiando una casa particular de una arquitecta croata afincada en Chicago, y acabé antes de lo previsto y me encontraba con un día libre, que normalmente es una cosa que no pasa cuando viajo, y así he decidido de ir a ver la casa Farnsworth, que está a 1 hora de Chicago. Y normalmente hoy día es una fundación y se puede visitar solo por cita previa y había sitio, y siempre hacen como una visita de grupo con 10 personas. Iba a visitarla, estaba en ese grupo y por casualidad siempre dura 1 hora, y la hora después nuestra visita no había nadie, entonces he comprado 10 billetes y eso fue la foto. Fuera de la norma en el sentido que no fue un encargo, ¿no? Normalmente la mayoría de mi trabajo es por encargo. Por encargo, en el 90% de los casos, por encargo por parte de los arquitectos. Y en las otras ocasiones estoy trabajando por encargo de instituciones, cuando se hace un libro, de empresas. Normalmente mi interlocutor es el arquitecto. Eso es otro ejemplo, es la capilla de Le Corbusier a Ronchamp, donde sí, también estoy hablando con el gerente, y después sí, algunas discusiones me dejaron trabajar ahí un día, y sí, y salió una de mis fotos preferidas. Aquí estamos en Minneapolis, con un teatro de Jean Nouvel. Ahí veía, yo trabajo con una cámara de gran formato, con un trípode, y en la época digital, análoga, con placas 4x5 pulgadas, entonces es un medio que tiene su inercia, que no es súper espontáneo, y eso sí, a veces hace difícil interactuar con la persona, la arquitectura y personas, ¿no?
pero igual se puede también hacer las fotos con las personas, esperando y intuyendo cómo la gente va a utilizar la arquitectura, y sí, con experiencia e intuición se consigue captar también momentos como estos, ¿no? Esta es una casa en Andalucía de Alberto Campo Baeza, una casa muy extrema y sí, muy gráfica. Esto es una obra en la isla de Pascua, que appartiene a Chile. Es un hotel especial, como un boutique hotel de lujo que apunta a la naturaleza de los lugares y se organizan excursiones guiadas, y el lujo está en el emplazamiento del lugar. Y el arquitecto es un arquitecto chileno, José Cruz Ovalle, que estoy fotografiando desde hace bastante tiempo. Una persona encantadora. Y en la isla de Pascua hay la cosa más famosa son las estatuas Moai, que se ven en muchos puntos de la isla y están como en una relación entre ellos. Y es una cosa que ha fascinado el arquitecto, ¿no? Ese misterio de las estatuas que están allí como hablando entre ellos. Y esa foto es un poco un cuento, ¿no? Como los volúmenes de la arquitectura, sí, esa relación entre ellos y el paisaje, ¿no? Esta foto está tomada en el Maxi, en el atrio principal del Maxi de Zaha Hadid, en Roma. Y sí, las fotos se hicieron antes, por petición del arquitecto, antes que se empezaba a instalar las obras de arte. Pasa mucho, ¿no? que los arquitectos prefieren fotografiar sus edificios antes que se empiece a utilizarlos, ¿no? Porque muchas veces me preguntan por qué no hay gente en tus fotos, ¿no? Y hay una razón. Y respondo, sí, a los encargos, ¿no? Hago un trabajo que me piden, ¿no? Esto en campus de una empresa china que hacen videojuegos en las afueras de Shanghai, y es una obra de Tom Main de Morphosis. Esto es un pabellón de la Serpentine Gallery de Jean Nouvel. Es un evento que sigo bastante regularmente. Es en el Hyde Park, hay esa pequeña galería, la Serpentine Gallery, que empecé como a principios de los 2000 a invitar arquitectos de fama internacional a crear un pabellón temporal para 3 o 4 meses, que después se vende y se desmantela y se instala en otro lugar. Y la única condición para el encargo del arquitecto es que no tiene obra construida en
en Inglaterra en ese momento de la convocatoria. Y sí, he estado muchas veces ahí a fotografiar estos pabellones, y es interesante cómo cambia el lugar. Es siempre el mismo lugar y cambia completamente por la arquitectura que se instala. En este caso también sacaste a una competencia, ¿no? Una fotógrafa que está haciendo lo mismo que tú, pero del otro lado. Sí, eso es quizás el toque, ¿no? El pequeño toque que sí que hace algo especial esta foto. La paciencia y el querer y poder esperar al momento, ¿no? Con una imagen que ya está y pasa algo adentro de esa imagen. Detalle interior del Museo 4C de Nieto Sobejano en Córdoba. Estos agujeros producen en pequeño los módulos que componen la arquitectura en grande, ¿no? En gran escala. Son los lucernarios, la forma geométrica de los distintos lucernarios que hacen el museo. He fotografiado este museo también antes que se empezaba a instalar la museografía, sin saber que esto fue, creo, en el 2010, y para 7 años estaba vacío ese proyecto, ¿no? Algo triste y bastante, sí, pasaba mucho en España, ¿no? Sí, una cosa increíble. Y en el momento había mucha prisa para ir. Que antes que vienen hay que hacer las fotos. Esto es un otro museo de Sanaa, se llama Nishizawa, en el Louvre Lens, en el norte de Francia. Está tomado en invierno con un tiempo muy típico, pero que se está prestando muy bien con el color de la arquitectura, y también con el carácter de la arquitectura. Es una casa privada en Chile, en la costa pacífica. Desde la primera vez que he venido a Chile para fotografiar el Centro de los Astrónomos Europeos, he mantenido una relación bastante continua con ese país, y conociendo muchos arquitectos chilenos y volviendo regularmente a fotografiar los nuevos proyectos que hay allí. Esto es el MUSEM, el Museo de la Civilización Mediterránea en Marsella, de Rudy Ricciotti, un arquitecto francés que tiene, uno de los pocos que no tiene su oficina en París, uno de los pocos conocidos, digamos. Y este museo estaba abierto en el año que Marsella fue la capital europea de cultura. Otra vez un pabellón Serpentine en Londres de Su Fujimoto. Esto es una foto de una habitación, de un cuarto de un hotel de Jean Nouvel. Juega mucho con sombra, serigrafía, reflexión, y sí, esas doble visiones. Y es casi inmaterial
Se puede ver una lámpara y algo de una ducha. Esto es el MAC de Niemeyer en Niterói, enfrente de Río de Janeiro. Se dice que Niemeyer ha creado la forma siguiendo el perfil de las montañas que se ven en esa posición. Esto es un edificio una torre de Jean Nouvel a Sydney, en Australia, que tiene una terraza arriba en la última planta, a la cual se llega a través de ese corredor con vidrio rojo. Y un hotel en Corea del Sur de Richard Meier. Casi no se puede ver, pero estuve observado de algunos huéspedes cuando estuve tomando esta foto. Ahí arriba. Sí, hay un niño arriba que me mira. Esta es la fachada de un centro de visitantes en Noruega, de un estudio local de Oslo. En el norte del país hay una ruta panorámica que sigue la costa atlántica del Mar del Norte, con muchos lugares para visitantes, que se ha creado un itinerario para pasear y también una infraestructura para el turista, para refugiarse o comer algo. Y todos estos proyectos fueron concursos que se hicieron, y sí, un trabajo una intervención que ha dado mucho trabajo a muchos arquitectos locales ahí. Es otro edificio de Jean Nouvel a Singapur. Son apartamentos de lujo. O sea, es una torre de 44 plantas y estaba completamente listo cuando yo la estuve fotografiando, pero completamente vacío, porque había una crisis inmobiliaria y solo 2 apartamentos estaban vendidos. Y estaba impecable, estaba todo como en funcionamiento. Es una casa particular de un joven arquitecto chileno, Max Núñez se llama. Y es una casa espectacular, en un lugar muy espectacular, en una pendiente muy acentuada, y la arquitectura sigue la topografía. Es una casa escalera, que el techo es al mismo tiempo una escalera y una terraza, y hay estos volúmenes que sobresalen, ¿no? Que es, a la derecha es la pieza principal, el dormitorio principal, y a mano izquierda es un atrio, como un mirador. Esto es una de las torres más altas de Mexico City, de Legorreta con Richard Rogers. Es la torre del banco español BBVA. Fotografiar una torre es bastante difícil, porque normalmente se intenta mostrar ese tipo de edificio con su conexión, con su relación con el entorno, con el contexto urbano. Y eso significa que uno quiere subir a otros edificios para evidenciar la arquitectura.
y en México siempre hay el problema del aire, que no es muy limpia, y estas fotos se toman desde una distancia. Es más problemático que fotografiar un edificio más pequeño cuando uno está más cerca y no se nota tanto. Esta es una pequeña boutique de perfumes, quizás 20 metros cuadrados, un sitio muy pequeño, ¿no? El proyecto anterior es un edificio de 250 metros, con, no sé, miles de metros cuadrados construidos, y eso también es otro trabajo, un espacio mínimo, que las paredes y el cielo son todo espejo, ¿no? Es un juego de reflexiones, y es de unos arquitectos de París, Jacob McFarlane. Es una boutique de perfumes, pero no es no son perfumes de marca. El dueño es el hijo del director de cine Louis Malle, él se llama Frédéric Malle, y él invita creadores de perfumes que mezclan perfumes en el sur de Francia, desde donde vienen la industria de los perfumes, y les invita a crear perfumes para él, ¿no? Y él tiene mucha atención no solo al estético de los perfumes, al embalaje, pero también a la tienda donde se venden, ¿no? Y tiene muchas tiendas en todo el mundo, y lo hace siempre con arquitectos renomados, ¿no? En Nueva York le ha hecho la boutique Stephen Hall, y en Londres otro arquitecto muy conocido. En cada trabajo que hago, o en muchos trabajos que hago, se hace el trabajo, pero al mismo tiempo uno se añade algo, ¿no? Uno conoce algo, ¿no? sobre cosas que antes no conocía, ¿no? Cuando uno entra un poco en ese mundo, cuando se va a fotografiar una bodega de vinos, uno en 2 días uno tiene una relación bastante intensa con ese mundo, ¿no? Y así me gustan estas experiencias que son parte del trabajo, ¿no? Que entran también en mi trabajo. Es una casa de un arquitecto jordaní en Amán, en Jordania. Es también interesante cómo llegan las cosas, cómo pasa que yo voy allí a fotografiar una casa para ese arquitecto. Y es también una cosa que es producto del mundo que se hace siempre más pequeño, ¿no? Con el internet, la globalización y la voz, y las cosas que se ven, y uno se puede conectar con todo y con todos, ¿no? Y esto ha sucedido por un amigo común que es un arquitecto americano de origen iraní, que estaba de viaje, que iba a visitar este amigo de los estudios universitarios en Estados Unidos, y veía las casas de este arquitecto y le entusiasmaron, pero había muy malas fotografías de todas estas casas, ¿no? Y entonces me ha
me ha escrito: tienes que ir a fotografiar esto porque es increíble. Y así me puse en contacto con él y al final lo hemos hecho. Y se ha publicado después en revistas internacionales y ahora se sabe algo más de ese arquitecto, porque en muchos lugares que son un poco fuera del ámbito hay arquitectos increíbles, ¿no?, que hacen trabajos increíbles, pero van desapercibidos porque su trabajo no viene difundido, ¿no?, porque no hay buenas fotos, por ejemplo, ¿no? Es todavía la fotografía es el medio, ¿no?, que difunde la obra de un arquitecto. En el 2017 en Chile había una iniciativa cultural de un asesor del gobierno que quería hacer una película sobre las arquitecturas más emblemáticas chilenas de los últimos 10, 15 años, y tenía la idea de visitar estos lugares con un grupo cinematográfico y al mismo tiempo invitar algunos fotógrafos internacionales a fotografiar estos lugares en el mismo tiempo que se iba grabando estas arquitecturas. Y entonces se ve en el filmado el fotógrafo que está fotografiando la casa y también se hizo un libro sobre esa iniciativa. Yo fui uno de los invitados y esto es una casa que tiene 15 años de una arquitecta chilena que se llama Cecilia Puga. Y esto es el revés, ¿no? Es desde la casa a la naturaleza que circunda la casa. Estuve allí 2 días y estaba permanentemente lloviendo. Esto es el Louvre de Abu Dhabi, de Jean Nouvel, que he podido fotografiar por petición de Jean Nouvel. Y fue una experiencia bastante única porque tenía la obligación de tomar las fotos oficiales que se utilizaban después para la comunicación mundial del museo. Y había una conferencia de prensa una semana previa a la inauguración del museo. Yo tenía que hacer las fotos antes para que estaban a disposición para divulgarla a la prensa por ese evento. Entonces, como última fecha era posible, era como 2 semanas antes de la inauguración. Y creo que nadie aquí se imagina en qué estado estaba este lugar 2 semanas antes de la inauguración. Era una cosa increíble, que todavía había obligación de casco. Era obra total, obra completa. Y más, que muchos lugares estaban comprometidos, cambiados, porque al mismo tiempo en un lado estaban acabando el edificio y en el otro lado estaban montando una infraestructura bestial para la inauguración con el emir, ¿no?, carpas y cosas temporales para los días de la inauguración. Y entonces una gran parte o una parte del proyecto no se podía fotografiar solo por esto, porque estaba cambiado. Esto es un teatro en el sur de Chile de un arquitecto, otro arquitecto chileno, Miljan Radić. 2 torres de
apartamentos de Jean Nouvel a Kuala Lumpur. Con el fondo las torres Petronas de Sisapelli, con las fachadas vegetales de Patrick Blanc. Y es una torre que tiene el zócalo común que llega hasta 40 metros, y en ese nivel hay una piscina común que une los dos torres, una piscina enorme que está una mezcla de alberca con plantas y piscina para nadar. En algunas zonas se puede circular, casi no se ve, pero hay algunos como posiciones donde uno puede pisar. El agua solo tiene 1 centímetro de altura, es muy poético. Este es el mismo lugar, desde adentro hacia afuera. Allí había un tiempo muy trópico, ¿no? Kuala Lumpur está en los tropicales, es una ciudad con millones de habitantes, pero tiene el clima como una jungla amazoniana. Esto es un otro proyecto de Jean Nouvel, un restauro en Roma. Es un palacio de edad barroca que se ha convertido en un hotel de apartamentos. Algo típico de Jean Nouvel. Antes de empezar el restauro, ha encargado un fotógrafo que ha documentado el estado anterior, el status quo antes del que se empezaba de restaurarlo. Se ve los azulejos de distintas épocas y se ha fotografiado y después se ha imprimido en grande, en escala 1:1 casi, en cada habitación cómo se veía esa habitación antes, y se ha imprimido y se ha pegado estas fotos a unas persianas que se utilizan para cerrar las grandes ventanas en las habitaciones, y entonces se ve y se cierran las ventanas y las persianas, y se iluminan las persianas desde abajo, y desde afuera se ve la ventana y se ve detrás la ventana la imagen de la habitación antes de la reforma, ¿no? Es como un teatro. Y esto eran mis postales. Bueno. Roland, muchas gracias por habernos transmitido tu emoción, porque tú transmites emoción con tu trabajo. Ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas, pero yo quería comentarte que lo que casi más nos impresiona siempre de ti es que dices, le das un valor añadido siempre a la fotografía, porque no es solo información, sino es ese valor de emoción que tú sabes transmitir, y lo haces a través de la información. Y es verdad, bien como lo decías antes, tú eres una persona curiosa que preguntas absolutamente todo, que cuando llegas a un sitio quieres saber todos los detalles, y eso lo sabes reflejar en esas imágenes que nos proporcionas al final, porque no son fruto de una casualidad, sino de una investigación, y al final acaba dando muchísima información, que es lo que realmente hace que cuando veamos tus imágenes siempre nos quedemos impresionados, porque detrás de eso está esa curiosidad y ese análisis tuyo que es permanente, y los que hemos estado contigo tiempo lo sabemos. Tú eres una persona que preguntas, quieres saber el fondo de las cosas, y eso lo sabes expresar después, y realmente nos impresiona siempre que tus imágenes hay algo más, cuentas mucho y no solo describes, ¿no? No sé si consigo hacer esto, pero es algo que pasa en el subconscio, ¿no? Es como he dicho, que es algo que me gusta en mi trabajo, que se puede dejar cosas al casual también, ¿no? Por eso me gusta mucho
viajar por trabajo y estar en una condición temporal, ¿no? Que estoy en un lugar y tengo como una misión y intento cumplirla. Y estoy abierto a todo, tengo un esqueleto, un esquema que siempre es lo mismo, ¿no? Que se cuenta un edificio con sus fachadas y el juego que le da la luz, los detalles más importantes y las interpretaciones, ¿no? que van encima, ¿no? Cuando ya el trabajo principal se ha hecho, ¿no? Sí, pasan estas cosas. Este trabajo, digamos, no es un trabajo típico de encargo a arquitectos, sino que hay mucho de personal. Has dicho al principio que hay una selección, pero me ha llamado la atención una cosa, y es que en muchos casos la mirada no es hacia el edificio, es decir, eres un fotógrafo de arquitectura y sin embargo en muchísimas ocasiones estás en el borde de lo que has ido a retratar para mostrar lo que se ve desde ese lugar. Y me parece que la foto más arquetípica es la última, en la que no hay nada de arquitectura, solamente está el paisaje que se ve desde... Me ha llamado la atención esa manera de mirar. La mayoría de estas fotografías son fruto del encargo, ¿no? Son fotografías de encargo. Y para mí creo que es una transición bastante fluida, ¿no? Que no hago la distinción, o por lo menos no me doy cuenta de la distinción, esto es una foto típica de encargo o esto es algo, sí, que lo hago solo para mí, ¿no? Esos son fotografías que creo que sí, que hacen parte a esa documentación, ¿no? Y esta foto sí se ve solo un poco de todo, se ve nada, pero al mismo tiempo se entiende, ¿no? Se entiende lo que quería el arquitecto o se entiende cómo lo veía yo, ¿no? Por qué me gustaba, ¿no? Bueno, sí, para mí siempre es algo difícil analizar mi trabajo, ¿no? No me viene fácil. Saber cómo trabajas con los arquitectos, ¿no? Si vas a fotografiar un edificio, te das una vuelta primero, ¿y serías capaz de fotografiar un edificio que no te gustara nada? Típicamente doy una vuelta al edificio con el arquitecto antes de empezar el trabajo, cuando es posible. Pero empieza antes, ¿no? Cuando alguien me llama, quiero saber ya, antes de ver el edificio, quiero ya saber lo más posible del edificio, ¿no? A través de fotos amatoriales, de planos, de renders, de modelos, de Google Maps, y así me hago una idea, ¿no? Y también hablando con el arquitecto o conversando por mail o por teléfono. Y después sí, me gusta dar una vuelta. No estoy tanto acostumbrado que el arquitecto me dice, mira, esto quiero que me lo vas a fotografiar o eso. Normalmente no. Hay también estos casos, he tenido arquitectos que me han enviado fotos diciéndome, he tomado esta foto, quiero que la vas a tomar con tu cámara. Un caso extremo. O también algún arquitecto me se ha presentado explicándome que me ha contratado porque él no tiene el tiempo para hacer estas fotos. O que le falta esa lente para poder
tomar estas fotos. Entonces hay una variedad, pero normalmente los arquitectos que quieren trabajar conmigo les gusta algo, les gusta como yo veo la arquitectura, mi estilo, entonces me dejen hacer normalmente. Sí. Y a veces me llegan también encargos o propuestas de fotografiar arquitecturas que no entusiasman tanto. Y sí, a veces explico que tengo la agenda muy apretada y quizás no encuentro un hueco, o a veces hay algo que me interesa, no sé. Por ejemplo, en un año me contrataron o me escribieron un estudio americano de Dallas, y los dos partners, uno era de uruguayo, el otro era chino, y ellos hicieron solo enormes centros comerciales en el mundo. Y eran bastante normales, eran sobre todo grandes, enormes, pero estaban uno en Manaus, el otro en Río, y en Roma, en Tirana, en Albania, en Jerez de la frontera, y en China, en muchos lugares. Y eso era demasiado interesante para decir no. Y también, sí, las condiciones de trabajo eran buenas. Y sí, entonces sí, lo he hecho. Y he intentado de fotografiarlo, enseñarlo, porque estos arquitectos sabían que no hacían arquitecturas en el nivel de Jean Nouvel o Richard Meier o no sé, pero al mismo tiempo quieren hacer su trabajo bien, ¿no? Con todas las dificultades, ¿no? Ya por ser un shopping mall es difícil hacerlo. Sí, algo complicado. Y fue una experiencia que he hecho. Y sí. Entonces no existe una regla o una doctrina. Quería saber cómo fue tu contacto con la fotografía de arquitectura y con la arquitectura en general. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Yo no soy arquitecto, también por el ámbito en el cual he crecido no había ninguna conexión con la arquitectura, nada. Y yo soy fotógrafo de formación, pero tampoco fotógrafo, digamos, artístico. Soy fotógrafo como profesional, casi como publicitario, porque estuve en una escuela técnica en Italia, en Cerdeña, en Cagliari, y estaba muy bien. He llegado a la arquitectura, por un lado, por interés, por exclusión de algunos campos de la fotografía profesional que no me gustaron o que me parecía que no fueran para mí. Unas cosas, sí, un caso de una ocasión, una fortuna, ¿no? de un primer encargo. Yo me apasioné de la fotografía a los 15, 16 años. Era un apasionado total de la fotografía. Probé de todo, revelar,
y imprimir, y trabajé como estudiante al colegio, trabajé por las tardes en una tienda de fotografía, solo para estar en contacto, ¿no? Y al final, segunda vuelta, empecé a estudiar fotografía, porque al primer intento no lo conseguí y no tenía el coraje, y he empezado a estudiar economía. Un año después había ese rumbo, y he estudiado esto, y una vez acabado, a través de el padre de un amigo, me ha dado la oportunidad de empezar con un encargo profesional muy interesante de hacer fotos de arquitectura, y el encargo fue ilustrar un anuario de una grande empresa de vidrio industrial alemana, ilustrar ese anuario, porque fue una empresa de acciones, y para los accionistas hay la obligación de la empresa de publicar los números del año corriente con un anuario, ¿no? Y se hacía con nivel, y me encargaron fotografiar edificios con vidrio de todas las distintas tipologías en muchos lugares en Europa, un encargo de ADA, ¿no? Por ser el primer. Y así seguí en adelante. Eso fue al margen de la arquitectura. El tema era arquitectura, pero en otro, más en el lado comercial. Y a través de eso llegué a revistas de arquitectura por mi interés, contactándoles, y allí con estos reportajes que me encargaron por parte de las revistas, llegué a los autores de los proyectos que iba a fotografiar por las revistas, los arquitectos, y eso fue como 3 años después que empecé primero fotografiando como freelance. O sea, ha evolucionado mi relación con los arquitectos, y ahora casi es increíble, pero estoy más de 30 años haciendo esto, y he fotografiado ahora. Estoy en un momento, he empezado a dar una estructura a mi archivo fotográfico, y he enumerado todos los edificios que he fotografiado. Eso fue cuando tenía fotografiado como 400 edificios. ¿Eso por qué? Porque en esa época, con algunos amigos, fotógrafos de arquitectura, hemos fundado un archivo fotográfico. Entonces había que archivar profesionalmente nuestras fotos, nuestro trabajo. Y así he empezado en retrospectiva lo que había hecho antes. Y con el primer edificio, que tenía el número 1, y ahora he llegado al número 2678. Y sí, sorprende a mí mismo. Cada año son como 85, 90 proyectos nuevos que se añaden, ¿no? Y hasta el 2008 he trabajado en análogo, y en el 2008, bastante tarde, he cambiado a digital. Y desde el 2001, creo, ya estuve escaneando, para 6 o 7 años, estuve escaneando mi trabajo análogo, y ya antes de pasar al digital, mi producto final ya fue digital, el trabajo escaneado, sí. ¿Qué aspectos de la fotografía, de la complejidad de la fotografía,
sí, los aspectos que te hacen decidir a dedicarte a la fotografía de arquitectura. Difícil, porque uno no lo piensa, pero a mí siempre me ha gustado fotografiar antes paisajes, ciudades y la relación entre paisaje, natura. Y por eso, sí, la arquitectura me ha fascinado. Y ahora me interesa esto todavía y ver arquitectura como interactúa con luz, con ciudad, con escala, con movimiento, con persona. Y no creo que hay una arquitectura que me gusta más de otra. Hay arquitectos que me encantan, como Nouvel o Sisa, pero no es el tamaño o el prestigio. Trabajo con muchos arquitectos con estudios pequeños, que no son conocidos, que trabajan muy a nivel local. Creo que sí, en muchas arquitecturas se encuentra algo que es interesante, ¿no? Y al final es la arquitectura, pero es también transmitir arquitectura, ¿no? Transmitir situaciones que sí, que me da satisfacción. Como contaba Cheni, te conocimos, ¿no?, fotografiando el aeropuerto de Tenerife Norte, en un momento en el que había un proyecto de exponer la arquitectura española en el MoMA de Nueva York, y que, bueno, yo creo que tuviste la ocasión realmente fue tu exposición, porque fue tu mirada en las 54 mejores, creo que eran 54 mejores obras, ¿no?, de aquel momento en España, de arquitectos de todos lados, pero donde habían 4 arquitectos canarios, ¿no?, que estuvimos de esos 54 en el MoMA, ¿no? Estuve muy afortunado de ser elegido, ¿no?, como fotógrafo. Me recuerdo que en el momento la gente que organizaba la exposición desde el MoMA hacían como una búsqueda en el sector, y había algunos nombres y se contactaron estos nombres, estos fotógrafos, y al final yo fui elegido, y sí, y fue bastante única, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue el prestigio enorme que tiene el MoMA, ¿no? Que cuando yo organizaba mis viajes, mis visitas, llamando al estudio de los arquitectos que estaban seleccionados, solo a mencionar el nombre MoMA, estaban todos a mis órdenes, ¿no?, prácticamente, ¿no? Alfombra roja. Era la palabra mágica, ¿no? Sí, MoMA. Entonces, fue una locura, sí. Pero también para mí fue un evento increíble y muy, 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 muy bonito. También ver después tu trabajo en un tamaño 6 por 4 metros, ¿no? Cada foto lo tenían imprimido en ese tamaño, ¿no?, en una sala enorme, 6 por 4, 25 metros cuadrados una foto, y esto fue espectacular, ¿no?
es tu mirada del edificio, ¿no? Cuando yo veo tu trabajo, me estás contando cómo ves tú el edificio, ¿no? ¿Es así? ¿O cuentas cómo lo ve el arquitecto o lo que te transmite ese edificio? Bueno, será una mezcla, imagino que de todo, ¿no? Entonces, con el concurso que hemos hecho, hemos visto algunas fotografías que se llamaban huellas, que era cómo influían las personas que utilizan ese edificio con el tiempo, ¿no? Entonces, tú entras al edificio antes de que entre nadie, ¿no? Y te imaginas, a lo mejor, como el recorrido o la vida que va a tener ese edificio. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de ir, cuando han pasado los años, a ese edificio que fotografiaste cuando estaba sin utilizar y te ha sorprendido cómo ha envejecido o el uso que se le ha dado? Ha pasado, sí. Lo encuentro muy interesante. Me gustaría hacerlo más veces, ¿no? Porque es muy... Claro, me encanta explorar las huellas, ¿no? Las huellas que dejan las personas en la arquitectura, las personas y el tiempo también, ¿no? El tiempo que trabaja el hormigón, ¿no? Que trabaja las fachadas de madera, y eso es muy, sí, siempre me ha entusiasmado. ¿Cuál es la obra de arte? ¿La foto o el edificio en sí? La mirada a la foto es una interpretación de lo que se ve delante, ¿no? Y no sé. Sí. El MoMA, sí.